La evolución de las herramientas de medición y de detección de patrones deseados han permitido acelerar la selección genética. Uno de los principales especialistas en la materia, Carlos Ojeda Rullán, a continuación en AgroTV describe cómo estas tecnologías han permitido no solo su crecimiento profesional, sino también aumentar la potencialidad de los rodeos. A fines del año 1800, su tatarabuelo arrancó con el negocio ganadero en la zona de Roque Pérez. Quinta generación vinculada al campo desde su adolescencia, Carlos Ojeda Rullán empezó a caminar los corrales de Palermo combinando pasión con aprendizaje, algo que nunca más abandonó. Yo desde los 18 años pude comprar mi primer vaca. Yo empecé a ir a colaborar en Palermo y a trabajar con las cabañas a los 14 años. Desde muy chico me llevaban mis padres y mi abuelo a Palermo. Mi abuelo fue presidente de la Asociación de Criadores de Hampshire varios años, fue jurado de Palermo. Y bueno, yo iba desde muy chico con ellos y un día me levanté una mañana, salí del colegio y me fui para Palermo y fui a pedir a una cabaña que ni siquiera conocía ni nada si me daban la oportunidad de trabajar a cambio de aprender. Y así era que me sacaba el uniforme del colegio cuando tenía 14 años, me sacaba el saco y la corbata y bañaba toros, hacía camas, levantaba bosta. Yo hacía lo que hubiese que hacer, pero realmente es como que el galpón de Palermo tenía algo muy especial que me atraía y los animales sobre todo. ¿Y cómo se transmitieron los conocimientos que alimentaron la pasión que tenías a los 15 años? Desde muy chico, como me apasionaba, fui no sé cómo decirte, muy apasionado, un enfermo de aprender. O sea, yo me iba a Palermo, buscaba los catálogos, todas las revistas que había de las asociaciones de criadores que se repartían en los stands en esa época. Y después de las juras y todo, me estudiaba todos los pedigrees, todas las anotaciones que yo había hecho. Y era muy chico, estaba en el colegio todavía, ¿no? Y más, hoy, por ahí es un poco más común que chicos jóvenes estén más involucrados. La generación nuestra no era tan así. E incluso nuestra primera generación fue la primera que empezó a entrar a la pista con animales, no siendo por ahí el cabañero que estaba todo el día con el animal, sino fuimos un poco precursores en todo eso. Cambió el sistema de preparación de animales. O sea, empezamos a ayudar y a hacer los trabajos que hacía el cabañero y el hombre de campo, que estaba todo el día en el campo. Si nosotros estábamos en el colegio, en la facultad, pero cuando estábamos en el trabajo hacíamos los mismos trabajos que hacían ellos y nos encantaba. Y fue una generación nueva, me parece, que cambió un poco eso. Empezamos primero entrando a la pista. Yo me acuerdo que entré por primera vez a la pista, creo que en 18, 19 años. Y tuve la suerte que la primera vez que entré me dieron 3 animales para entrar. Y los 3 fueron 3 primeros premios y la ternera fue reservada gran campeón. Así que tuve mucha suerte, no tanto mérito propio, sino los animales que me dieron para presentar, ¿no? Pero bueno, fue un poco una generación nueva, ¿no? Que somos los que hoy estamos entre los 45 y 55 años de edad. Y esa gran experiencia que viviste en Montana, en los Estados Unidos, ¿cómo comenzó a gestar la empresa de genética que hoy dirigís? No hay mucho que mirar para reconocer que los Estados Unidos, luego de que Escocia en el caso del Angus y Inglaterra en el caso del Hereford ceden la posta de los avances genéticos y tecnológicos en ganadería, te diría que de la década del 50 en adelante, 60, esa posta la toman los Estados Unidos, tanto con las universidades, después las asociaciones de criadores y todos los laboratorios y empresas vinculadas al sector ganadero invirtieron muchísimo dinero en hacer todos los avances. La gran mayoría de los avances que hoy tenemos en todo sentido en la ganadería, te diría que de estos últimos 40, 50 años, todo ha empezado en Estados Unidos. Todo lo que se habla hoy de los DEPS, performance, ADN, lo que veamos y las mejoras han sido todas de ellos. Entonces, yo como joven, a esa edad, a los 18 años, justamente esta cabaña de Hereford, donde yo fui a pedir si me dejaban ayudar, que era en esa época, hoy no está más, pero era la cabaña San Juan de Dean, que era una cabaña de Hereford. Malcolm Dean me dio la oportunidad en ese momento. Él estaba muy conectado con Estados Unidos, había comprado algunas vacas y cosas allá, y semen, etcétera, y me recomendó con una carta muy linda que le mandó a los americanos para que yo pudiese viajar allá. Entonces, con un gran esfuerzo de mis padres, a los cuales estaré eternamente agradecido, pudimos pagar el pasaje para que yo, a los 18 años, recién terminado el colegio, fin de diciembre, me fui a Estados Unidos, a Montana, lo que era en ese momento Beartooth Ranch, que era la cabaña número 1 del mundo. Tuve la suerte de aprender con George Ellis, que George Ellis estaba considerado el criador número 1 de los Estados Unidos en ese momento, sobre todas las razas, y realmente fue muy sacrificado porque tuve días varios de hasta 36 grados bajo cero. Realmente el lugar donde están las vacas en Estados Unidos son lugares difíciles, sobre todo esos,
pero un lugar soñado, un paraíso que, bueno, después cuando viene la liquidación, cuando George Ellis muere, lo termina comprando Mel Gibson, un actor muy famoso de Hollywood, y con ellos seguimos interactuando y haciendo negocios por varios años más. Incluso sacamos grandes campeonas en Estados Unidos juntos. A su regreso de Estados Unidos, Ojea Rullán diseñó un plan de trabajo a partir de 2 herramientas novedosas para la época: la inseminación artificial y el trasplante embrionario. A mi vuelta de Estados Unidos, cuando empiezo a traer los primeros trabajos ya rentados, si bien ya estaba la técnica antes, pero empieza el uso más fuerte y masivo de lo que son las 2 grandes, para mí, cambios de la genética ganadera mundial, que son estas 2 técnicas de multiplicación genética, que es el trasplante de embriones y la inseminación artificial. Si bien ya estaban, empiezan a explotar fuertemente en ese periodo. Y lo que se llama técnica de multiplicación genética justamente lo que hace es acelerar el proceso de la selección genética. Si la genética se orienta correctamente, nosotros lo que logramos es que vayamos muy rápido por el camino correcto. Ahora, si esa decisión es incorrecta, es un efecto boomerang muy complicado porque vamos muy fuerte para atrás. Entonces ahí es donde empezamos a aparecer, y yo encontré, si querés, un nicho, que fue el de los asesores genéticos a terceros. ¿Por qué? Porque había un montón de gente entrando en el negocio, nueva o vieja, pero que o porque tenía otra actividad o por distintos motivos no tenía la experiencia o no sabía cómo manejar esto. Bueno, ahí aparecimos los que nos profesionalizamos de esto, que nos dedicamos todos los días de la semana, durante muchas horas, a aprender, a perfeccionizarnos, a buscar toros, a buscar combinaciones, etc. Y tratar de profesionalizar esas decisiones, o sea, disminuir el margen de error. Entonces, al haber un proceso tan ligero, tan rápido y se profesionaliza tan rápido, es donde hoy un gran número de cabañas o de programas genéticos comerciales incluso tienen alguna persona que direcciona eso, que se dedica la mayor tiempo de su vida a eso. ¿Cómo influye la genética hoy en el negocio ganadero y desde tu conocimiento cómo se diseña una estrategia que respalde el objetivo productivo? Existe una pirámide que es la pirámide de la influencia de la genética en la cadena de la producción de la carne. Que eso nos tenemos que imaginar una pirámide con varios pisos. El piso superior son los toros que producen semen en centros de inseminación y las madres donantes de embriones. El segundo piso serían los rodeos de pedigree más comerciales. Un tercer piso es el puro controlado. Un cuarto piso son las vacas generales. Un quinto piso es la invernada. Un sexto piso el feedlot o el engorde a pasto. Después de eso vendría el piso de la venta y comercialización de la media res. Y de ahí llega a la góndola para llegar al plato del consumidor o al restaurante o donde sea. Dentro de estos pisos, yo me dedico sobre todo a los 4 primeros, que es producir esos reproductores capaces de generar la carne. ¿Cuál es el objetivo de cualquier criador que se jacte de ser un criador? El objetivo final de un criador es producir la mayor cantidad de carne posible en el menor tiempo posible con la menor cantidad de insumos posibles. O sea, hay que hacer carne sana, carne rica, lo más barato posible y lo más eficiente posible. Ese es un poco el objetivo de todo esta que hablábamos de la genética, etc. El punto final donde termina toda esta historia es esa. Entonces yo trabajo hoy desde rodeos de punta, desde el punta de la pirámide, a rodeos comerciales masivos, que incluso una de las empresas donde trabajamos hace 17.000 novillos por año. Y nosotros lo que tiene bueno es que esa cabaña, desde que es el caso de las blancas del Finagro, que de sacar grandes campeones de Palermo, a producir sus propios toros, a hacer puro controlado, hasta llegar con la marca líquida, a venderse en el frigorífico y tener convenios con los frigoríficos que nos van informando permanentemente los rindes y el nivel que esa carne está teniendo en el gancho. Entonces como que podemos monitorear la genética que hace del Finagro, o el caso de la negra de Rossi, que es similar. Podemos monitorear al final de la cadena cómo estamos trabajando en lo de adelante y si hay que hacer correcciones o no. Ojea Rullán hace hincapié en el trabajo que debe hacer el criador para diseñar el animal deseado con la materia prima disponible. Cuando uno es criador tiene que parar la bola, frenar y decir, bueno, ¿qué producto quiero producir? ¿Qué producto va a tener lugar en el mercado que yo puedo hacer? Después uno tiene que mirar su campo y decir, bueno, ¿qué tipo de campo tengo yo para que esas vacas puedan ser eficientes y puedan hacer ese producto? Después de que sé qué producto puedo hacer y qué máquina tengo para trabajar, ahí veo qué combinaciones tengo genéticamente puedo hacer para que con esa maquinaria que tengo producir ese producto que quiero. Pero hay que ser muy profesionales, me parece, en ese tema, de definir un objetivo, ver con qué medios cuento y cómo muevo los factores que puedo mover, que es el semen o el toro, etcétera, cómo los muevo y los hago jugar para lograr ese objetivo prefijado.
Carlos Ojeda Rullán destaca cómo es el biotipo del animal que busca desarrollar, que además de estético y armonioso, debe ser funcional en el campo como vientre o reproductor. Yo cada vez que estoy jurando una exposición, siempre digo que yo elijo campeones, que cuando llega la culata del camión al campo, son animales que se pueden largar del campo y pueden funcionar. O sea, hemos tratado desde muy chicos, de muy jóvenes, de desmistificar ese tema de que los animales de exposición no pueden después ser comerciales y productivos. El tema de la selección genética en base a que el animal sea fenotípicamente agradable, pero sobre todo funcional y productivo. De nada sirve que ese animal sea lindo y agradable a la vista si no es funcional, si no es un animal que va a poder dar la vaca un ternero por año y el toro preñar bien y ser longevo. Nunca hay que olvidarse que los dos factores de mayor incidencia en el negocio de la carne son la fertilidad y la longevidad. La fertilidad porque uno, aunque produzca animales buenos, si te caes muchos puntos en la preñez, todo lo que perdés en las preñeces que no tenés, por más calidad que tengas, es antieconómico. O sea, hay que tener fertilidad con calidad. Y la longevidad es importantísima porque tenemos que tratar de que los toros duren la mayor cantidad de años posible para tener que comprar menos o reponer menos, y lo mismo la hembra, para reponer menos hembra y tener más para vender. O sea que los dos tienen un impacto económico muy fuerte. Después de ahí en más viene que el animal sea carnicero, costilludo, ancho, todo lo que ya conocemos con calidad. Pero primero tenemos que tener terneros y animales longevos. Y después que sean lindos, funcionales. Y después viene toda la etapa de la buena conversión de kilos, cuando hablamos ya de novillos. Una buena conversión eficientemente consumiendo menos. Por eso en la genética ya hace muchos años que yo trabajo sobre animales que tengan moderado peso de nacimiento, una gran explosión hasta el destete, una muy buena explosión hasta los 18 meses y que a los 18 meses ese animal empiece a cortar su curva de crecimiento. O sea, lo ideal es que para los 22, 24 meses el animal ya no crezca más. ¿Por qué? Porque eso va a dar que ese novillo que tratamos hoy de que no pase los 18 meses de edad, 20 meses de edad con 420 kilos, 440, se siga logrando con mucha conversión de kilos para gastar menos comida en llegar a eso, pero a su vez la hermana de ese novillo que nos guardamos de madre corte su curva de crecimiento y no sea una vaca de mucho peso. Entonces, por un lado tengamos peso y ganancias diarias importantes en el momento importante de la cadena, que es hasta los 18 o 20 meses. Y después lo que no sirve de nada, porque ya para esa etapa vamos a estar sacando los novillos, todo ese, que el animal que siga aumentando, que sigue creciendo posterior a eso, que es donde ya no sirve, tratamos de no tenerlo porque, para evitar que las vacas tengan ese peso extra. ¿Y qué representa en lo personal y profesional ser jurado internacional en tantos países y de todas las razas? Yo he tenido el honor en los últimos 7 años de jurar muchas exposiciones en el exterior. El otro día una persona de Estados Unidos me decía, yo no lo puedo saber, me decía, no, vos sos el jurado internacional que más se está jurando en el mundo en este momento. Yo la verdad que no lo puedo comprobar, por lo cual no. Pero este año solo van a ser, creo que 8 juras en distintos lugares. Y los últimos 7 años son 29. La verdad que es un gran honor e incluso este año me han elegido para jurar 2 congresos mundiales, que eso es un orgullo que te invitan. Y este es el tercero, ya había jurado el de Braford, ahora juro el de Brangus y el de Limousin. Te diría que casi todos los países principales productores de carne del mundo he podido pisar las pistas más importantes para jurar. He jurado en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Colombia, México, Paraguay, bueno, obviamente Argentina. La verdad que he tenido el honor de poder representar, como digo siempre, a Argentina y a la ganadería argentina de distintos países, y con la suerte y el orgullo de que varios de esos ya me han llamado por segunda, tercera y bueno, en el caso de Paraguay por 4ª vez. Es muy emocionante, es muy movilizante que de otros países del mundo te llamen para jurar. Y fue muy movilizante lo de Estados Unidos, porque por ejemplo en el caso de Angus, que juré en Louisville en la Futurity, hacía 51, 52 años que no juraba ningún extranjero. La única vez en los últimos 60 años que un extranjero juró una exposición de Angus del circuito americano fue el caso mío. Los anteriores habían sido en el año 60 y 61, porque eso me lo contaron ellos, ¿no? Lo sabía Rula Firpo y Raúl Bancalari, 2 argentinos que habían jurado en Chicago. Desde esa época hasta hoy no volvió a pasar, con lo cual la verdad que fue un honor. Incluso cuando entré a la pista de Louisville, el presentador dijo en el micrófono, bueno, estamos haciendo historia, este es un momento histórico para la raza, volvemos a tener un jurado extranjero. Así que esas anécdotas, que por ahí la gente no las sabe, son muy movilizantes. La exposición rural de Palermo está entre las más destacadas del mundo, razón por la cual cada año recibe la visita de importantes criadores y asesores genéticos extranjeros. Palermo ellos lo consideran una exposición muy importante. Palermo está considerada sin ninguna duda
una de las grandes exposiciones del mundo. Yo creo que hoy, así por prestigio mundial, seguramente Denver, Houston y Palermo son las tres, y Agrivision en Canadá, Tello de Brasil también. Entre esas 5 exposiciones, pero creo que Palermo, depende de la raza, en Angus, Brangus y creo que Braford seguro, Palermo está entre las 2 más importantes del mundo. ¿Y cuántos son los campeones que has ayudado para competir en las principales exposiciones del mundo junto a sus respectivas cabañas? Los campeones son de las cabañas donde trabajamos, pero bueno, otra vez sacamos la estadística, porque estoy escribiendo un libro sobre la historia de mi vida, etc. En los últimos 22 años, creo que son 145 entre gran campeón, reservado y tercer mejor, varias razas, ¿no? Porque es Angus, Hereford, Brangus, Braford, Shorton, Braford y Brangus. Y la verdad que sí, uno cuando miraba esos números y que yo los sacamos, realmente asustaba. Pero es el resultado de los cabañeros, los dueños de las cabañas, que realmente son unos tipos bárbaros, y el equipo de trabajo de la gente, que es sensacional. Los cabañeros, los veterinarios, los encargados, los muchachos que trabajan acompañando al cabañero. Realmente los equipos de trabajo son la clave del éxito, de todos esos éxitos. Ojeda Rullán analiza las materias pendientes y los desafíos para consolidar el desarrollo genético en la Argentina. Primero, que es el trabajo que estamos haciendo ahora, es convencer a los criadores que a pesar, porque siempre que vamos a convencerlos de que hay que invertir en genética, invirtiendo en genética correctamente les va bien y económicamente les va bien, lo primero que te dicen es las incertidumbres y la estacionalidad de periodos buenos y malos. Y primero saber que la ganadería tiene sus tiempos y que hay épocas buenas y épocas no tan buenas, y que siempre sabemos bien que cuando hacemos algo en ganadería es pensar a 3 años. El tema clave es seguir para adelante, no aflojar, y ya yendo a la parte técnica, el primer tema que tenemos que trabajar es la tasa de extracción. La tasa de extracción argentina sigue siendo muy baja. El norte mejoró muchísimo con todo este tema de los nuevos pastos tropicales que han venido, se han alambrado los campos, se ha mejorado mucho, pero no solo el norte, sino en Provincia de Buenos Aires. Yo colaboré cuando se hizo el plan de terrenos más, en la Provincia de Buenos Aires, y realmente cuando empezaron a analizar a los criadores el tema sanidad, el tema manejo, el tema recambio de toros, y un montón de cosas que hay asignaturas pendientes. Nosotros tenemos que mejorar la cantidad de terneros que logramos al destete por la cantidad de vacas que tenemos. Ese es un punto pendiente, que estamos un poco atrasados contra algunos países, como puede ser el caso de Estados Unidos. Y después el otro tema es, yo veo que tenemos que mejorar mucho la cola. O sea, el 30-40% inferior de lo que producimos es flojo. Lo bueno es excelente. La carne argentina, toda la parte superior es inigualable, es de primera línea a nivel mundial. Pero tenemos una parte de atrás que debemos mejorar la calidad. Tenemos que aumentar más la calidad de esa parte. Tenemos que tratar de uniformar más todavía la calidad del producto. Pero no hay duda que somos líderes mundiales, eso no lo va a discutir nadie, que la calidad argentina de carne es increíble. Vas al país que vas y cada tanto encontrás una banderita argentina arriba de un bife que no sabemos si es argentina o no, pero que lo usan como argumento. Eso te está demostrando que la carne argentina es muy buena, es muy demandada, y que creo que tenemos un futuro brillante por delante.